rompehielo, ¿les parece? ¿Sí? Un rompehielo, yo le digo rompehielo con sentido. Ustedes lo que van a tener que decir es gritar bien fuerte viva. Viva. Simplemente eso, a ver, probamos. Viva. Viva. Con ganas, con ganas. Viva. Viva. Le agregamos el brazo así. Viva. Viva. Vamos de vuelta. Viva. Viva. ¿Cuándo van a decir eso ustedes? Cuando yo diga viva el capitán. ¿Se entiende? Cuando yo diga viva el capitán, ustedes van a decir Viva. no veo brazos levantados allá atrás. ¿Viva el capitán? Viva. ¿Viva el capitán? Viva. Ahí está. ¿Viva el capitán? Viva. Bien. Cuenta la historia que una tripulación donde tenían un capitán amado, soñado, un capitán líder, un capitán guía. Y toda esta tripulación lo amaba a este capitán. Dice que los había entrenado tanto tiempo para que vayan a la guerra. Y estaban en alta mar. Y estaban ahí en el barco, les resumo la historia. Estaban ahí en el barco, y cuando estaban ahí en el barco, estaban en un momento ahí en el Zoom del IN, digamos, pero adentro del barco, todos alabando, cantando al capitán, y todos decían, ¡viva el capitán! ¡Viva! ¡Viva el capitán! ¡Viva! ¡Viva el capitán! ¡Viva! Se para uno y dice, el capitán una vez cuando yo tuve un problema de matrimonio vino, me habló, estuvo horas conmigo, vino a casa y ¿sabés qué? Mi matrimonio se arregló y todos decían, ¡viva el capitán! ¡Viva! ¡Viva el capitán! ¡Viva! ¡Viva el capitán! ¡Viva! Se para otro y saca una guitarra. Dice, ¿por qué no hacemos una canción al capitán? Ya que es un gran líder. Y empezaron a cantar, ¡viva el capitán! ¡Viva! ¡Viva el capitán! ¡Viva! Y todos decían, ¡viva el capitán! ¡Viva! Ya les estoy cansando, ¿eh? Y todos alababan y cantaban al capitán. Llega uno, termina el que se sienta, el que tenía problemas matrimoniales, y este líder se lo arregla. Se sienta este que sacó una guitarra y empezaron a cantar, se armó una mini bandita ahí, y se para otro y dice, yo tenía deuda, yo tenía problemas con el fuego. Y el capitán vino y me solucionó la vida. Por eso ahora tenemos que cantar todos, ¡viva el capitán! ¡Viva! ¡Viva el capitán! ¡Viva! Y se para de vuelta el que tenía la guitarra y se armó de vuelta la bandita. Pero a todo esto llega el capitán y dice, y empieza a gritar que había llamado una orden de que la guerra y todo lo que habían entrenado durante tanto tiempo tenía que haber sido ponerlo en práctica. Y cuando llega ese momento, el capitán llega y ve que estaban todos alabando y cantando y saltando, alabando, ¡viva el capitán! ¡Viva! ¡Viva el capitán! ¡Viva! Pero el capitán estaba en un rincón y decían, vayan, vayan, llegó la orden de que tenemos que ir a la guerra. Pero no se escuchaba porque todos decían, ¡viva el capitán! ¡Viva! ¡Viva el capitán! ¡Viva! Y la guitarra estaba fuerte y todos estaban alabando y decían, ¡viva el capitán! ¡Viva! Y en un rincón estaba el capitán diciendo, vayan, vayan, vayan que llegó la hora, pero el capitán nadie lo escuchaba. ¿Por qué digo un rompehielo con sentido? Digo, ¿cuál fue el rompehielo? Que digan, viva. A mí me gusta hacer rompehielo con sentido, porque esta historia una vez la contó un predicador y a mí me impactó. Y él decía, ¿será la radiografía de la iglesia? ¿Será la radiografía de la iglesia que estamos cantando, saltando, cantando, viva el capitán, que no está mal, hermoso momento Mauro y los chicos que tuvieron? Pero ¿será que nos pasamos cantando viva el capitán y el capitán está diciéndonos, vayan, vayan, que estamos en guerra, tanto tiempo entrenando, salgan del barco? Para tanto hemos entrenado, es momento de que vayan. Y no estamos escuchando la voz del capitán que nos dice, tenemos que ir. Y nosotros estamos cantando viva el capitán, que no está mal, pero que en un momento hay que salir. Un escritor, Richard Baxter, decía, me anoté la frase y la quería traer cuando Juani, lo voy a mandar al Muere, porque es mi amigo, pero lo voy a mandar al Muere, esta semana me decía, de poder hablar, Richard Baxter, un escritor, decía, la iglesia es de Dios, costó la sangre del Hijo y el Espíritu la supervisó. ¿Acaso despreciaremos la sangre del Hijo, despreciando el cuidado que su pueblo necesita y el cuidado más diligente? Y acá viene la frase que a mí me impactó. Jesús dice, yo sufrí por ellos para salvarlos. Yo sufrí por ellos para salvarlos. ¿Podrás sufrir tú para cuidarlos? Fueron dignos de mi sangre. ¿Podrán ser dignos de tu tiempo y esfuerzo? Yo bajé para ir a buscarlos. ¿Es mucho pedir que también vayas a buscarlos?
es lapidaria la última frase. Yo bajé para ir a buscarlos. ¿Es mucho pedir que también vayas a buscarlos? Propósito de la salvación, buenas obras. Propósito de la salvación, ser como Él o santidad, me decía Juani. Y en esta noche nos toca propósito, el tercer propósito de la salvación. No sé si cierran el tema en esta noche y si lo están estudiando en conjunto con Quintana. Lo que sí sé es que en esta noche me propuse con total humildad decir lo que a mí un día me sacudió. Si podría resumir el mensaje en esta noche es: ¿tenés un discípulo? Yo quiero hablarte de eso. El propósito de Dios en nuestra salvación, uno de los tantos, es que testifiquemos. Y te hago una pregunta: ¿tenés un discípulo? Esa es la pregunta que quisiera dejar y te la dejo desde la entrada. Porque yo en un momento me di cuenta que podría ser maestro de escuela bíblica, que me llamaban para campamento, que podía ir a predicar, pero que no tenía uno a quien en la semana tenía una carga por escribirle, por saludarle, por pagarle la sube, para que venga a la iglesia, para que venga a casa. Y eso fue un shock para mí. Y ahí tiró por tierra todo el liderazgo que yo tal vez quería en algún momento, de predicar, de hablar, de ser alguien, tiró por tierra. Por eso te quiero ser sincero, que si el propósito de la salvación es que testifiquemos, te hago una pregunta y desafiarte con esto: ¿tenés uno? Yo veo que hay adolescentes acá. Y no importa la edad que tengas, ¿tenés uno? Muchos de los adolescentes que están acá tal vez son ayudantes o pasan lista en las clases de la escuela dominical. Uno, al cual sientas una carga y lo sigas. ¿Los tenés? Hoy vamos a hablar de eso. El propósito de la salvación es testificar. Miren, soy hincha de Boca, y ya arranco con la palabra de Dios, Soy hincha de Boca y arranco con esto. Y hasta que no se vaya Gallardo vamos a estar amargos por toda la vida, es así. Ahí tengo a alguien hincha de River, fanática, que no la puedo ver a la 3. Hincha fanática de River. Ahora, ¿saben qué? Yo vi una entrevista de Gallardo. ¿Y saben qué decía Gallardo? Un crack. Hasta que no se vaya Gallardo, Boca va a seguir sufriendo. Pero él decía: yo conozco bien mi contrincante, lo estudio, me lo paso todo el tiempo estudiándolo. Y ahí hacía la primera analogía: ¿conocemos las artimañas de nuestro enemigo? Pero vamos a lo que a mí me hacía pensar en el tema. Pero en segundo lugar, yo conozco tan bien mi equipo que sé cuál es la estrategia que tengo para ganarle al otro equipo. Yo tengo una pregunta con respecto a este tema. ¿Dónde aparece la gran comisión? ¿Alguien se anima a decir? ¿Dónde aparece la gran comisión? ¿En cuántos libros de la Biblia aparece la gran comisión? ¿Se anima? No quiero exponer a nadie porque no estoy acá de más canchero. Te estoy diciendo que el palo que me dio la vida me lo dio hace poco. Me lo dio Dios, no lo dio acá. ¿En dónde está la gran comisión? En el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros de la Biblia? ¿Cuál es el sentido de la gran comisión? Ir y predicar. ¿Podríamos resumir que la gran comisión es eso? Ir y predicar. Y hacer discípulos. Oye, yo sabía que Quintana, que el pastor, que la iglesia de la familia iban a responder bien. Ir a ser discípulos. Ahora, ¿cuánto tiempo hemos puesto el acento en ir, que no está mal? Ir. Pero el gran sentido de la gran comisión es que hagamos discípulos. Y este es el mensaje de esta noche. Que tengamos y que vayamos y hagamos discípulos. ¿Y por qué te traía el ejemplo de Gallardo? Porque si nosotros no sabemos ni cuál es la misión que tenemos, nunca le vamos a poder ganar al enemigo y nunca vamos a poder hacer una estrategia si desconocemos cuál es la misión que tenemos. Y uno de los propósitos que tenemos después de que fuimos salvos es el que propone la iglesia en esta noche. ¿Cuál? Ser de testimonio. Y no solo soy de testimonio con mi vida, sino ir. Sí, vamos a leer Mateo 5. Mateo 5. Un versículo nada más y 3 recordatorios rápido a la iglesia. Mateo 5. Mateo 5, 14.
¿Tiene alguien que lo tenga que lo lea? Perdón, me olvidé decir ese detalle. Que lo tenga que lo lea. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué más? Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gracias. Muchas gracias, Teo. Bien, 3 versículos. El Señor, en el Sermón del Monte, habla de muchas cosas, varios temas, varias comparaciones. Yo soy la puerta, pero acá nos compara con 2 cosas. Anterior a esto, que no lo oímos, siempre está bueno leer el contexto. También dice que somos ¿qué? Antes de que diga que somos luz, somos sal. ¿Sí? Sal. Pero yo me detenía en esta noche de hablar de que somos luz. Y 3 recordatorios a la iglesia rápidamente vamos a ver. En primer lugar, el recordatorio de lo que somos. En segundo lugar, reaccionar ante lo que somos. Y en último lugar, el resultado ante lo que somos. En primer lugar, el recordatorio de lo que somos. Dice la palabra de Dios que leímos recién: vosotros sois la luz. Luz. Miren, este texto en un momento a mí me parecía muy lejano. Muy lejano. Pero alguien una vez se me acercó y me dijo: ¿por qué no lo lees al revés? Y si nosotros leeríamos este texto al revés, porque en un principio empieza hablando la sal del mundo, la luz del mundo. Después habla de una ciudad. Después de la ciudad, habla de ¿qué? De una casa. Y cuando yo invertí el orden de esto, me hizo mucho bien, por eso te lo quiero transmitir. Pues vosotros sois la luz del mundo. Y a mí me quedaba tan lejano: vosotros sois la luz del mundo. Pero cuando vos das vuelta a este pasaje, dice que habla de una ciudad y de una casa. Esto mismo hace el Salmo 128, que también, si lo leemos a la inversa, dice que si un matrimonio anda bien, la ciudad andará bien y tu país andará bien. Esto pasa mucho en la Biblia, que si invertimos el orden nos vamos a dar cuenta y vamos tirando el hilo hasta donde nos quiere llevar el Señor. El Señor dice que si tu casa, o sea, si vos andás bien, si vos iluminás, desde arriba tu ciudad va a estar iluminada. Y si tu ciudad está iluminada, estaremos iluminando el mundo. ¿Te das cuenta que si invertimos el orden no queda tan lejano? Vosotros sois la luz del mundo. ¡Wow! ¡Qué lejano! Pero dice, no se pone una luz debajo de una luz, sino que ¿qué? Que se pone sobre un monte. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, cosa que hablaron en el primer mensaje, y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. En primer lugar, el recordatorio de lo que somos. Que somos luz. Un gran escritor, ya este no es cristiano, es Leopoldo Marechal, es cristiano, perdón, se convirtió en el último momento de su vida, está entre los grandes escritores argentinos, junto con Borges. Él dice, lo único que hoy está en pie durante 20 siglos es la iglesia. Y él dice, yo confieso que solo estoy comprometido con el Evangelio de Jesucristo, cuya aplicación resolvería todos los problemas económicos, sociales, físicos y metafísicos que padecen los hombres. Un gran escritor argentino. Dice, yo solo estoy comprometido con la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque entendió que tenía que ser luz. Por eso acá en este primer punto yo te quiero hablar de la misión y del mensaje. Y te hice una pregunta al principio, la misión. Tal vez es trillado ese título, no soy de usar power, pero acá tendría que haber un power que diga la gran comisión o la gran omisión. ¿Es la gran comisión o la gran omisión de la iglesia? Y en primer lugar quiero hablarte de la misión. Dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Y cómo termina este pasaje que leímos? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para, propósito, que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hago un paréntesis antes de avanzar. Estoy hablando para todos los que estamos acá que somos hijos de Dios, ¿no? Pero si hay alguien que no tiene esta seguridad de salvación que hablaba Mauro al inicio y que tal vez cantaste con nosotros, venció la tumba y ahora vive en mí, y tal vez estás mintiendo, me gustaría que te lo replantees si Cristo vive en vos.
Si algún día le pediste perdón por tus pecados y le dijiste, Señor, entra en mi corazón, quiero ser salvo. Que te lo repreguntes. Porque como vamos a escuchar en esta noche, tal vez te des cuenta que el estar acá y estar en el lugar correcto no significa que seas hijo de Dios. El ladrón de la cruz, uno estuvo en el lugar tal vez correcto, lo más cerca del Señor Jesús, pero uno fue al cielo y otro no. Porque uno confesó sus pecados y lo reconoció como Salvador y el otro no. Y te hago otro paréntesis, no escuchó ningún mensaje, solo lo vio morir. Escuchó 7 frases tal vez aisladas que a veces tenemos de ahí, solo lo vio morir. Y ese ladrón de la cruz reconoció que ese era el Hijo de Dios. Pero volvemos al punto. En primer lugar, hablar del recordatorio de lo que somos. Somos luz. Hermanos, ¿nos damos cuenta que somos luz? Si nos damos cuenta que somos luz, ¿estamos iluminando? Hablaban de aquel momento, de que esas costumbres que había en el momento, por eso de limpiarle los pies a los discípulos, y este texto habla también, tendríamos que meternos en el contexto de por qué da el Señor Jesús este ejemplo. ¿Por qué? Porque no había la luminaria que había ahora en aquellos momentos. Entonces él tenía que ir con el calderero. Y en los momentos del camino, eso se embarraba, se ensuciaba y había que frenar y limpiarlo. Cosa que hablaron en uno de los primeros temas del propósito de la salvación. Parar el camino y limpiar. Ahora te hago una pregunta. El recordatorio de lo que somos. ¿Somos luz? No es un punto muy elaborado. Solo decirte, ¿somos luz? ¿Estamos siendo luz? Bueno, en primer lugar, reconocer que tenemos una misión. Alguien contaba un chiste una vez que cuando el Señor Jesús está dando la gran comisión y asciende a los cielos, y te digo, la gran comisión aparece en 5 libros. ¿Sí? Era una trampa. Porque todos mencionamos los 4 evangelios y siempre aparece al final de los evangelios en la ascensión. Mateo 28, Marcos 15, ¿sí? Juan en el 20, 21, pero en Hechos 1 también está. Entonces cuando te hagan esta pregunta, la gran comisión aparece en 5 lugares. En Hechos 1:8 también está la gran comisión. Ahora, el Señor cuando estaba ascendiendo a los cielos y dijo la gran comisión, uno contaba un chiste que decía, ¿a estos locos les vas a dar la gran comisión de predicar el evangelio? A estos 12, en realidad 11 en ese momento, porque uno lo había traicionado. Otro estaba arreglando las cuentas con el Señor, tenía que arreglar las cuentas con el Señor, que era Pedro, y se le aparece resucitado. ¿A esto le vas a dejar la gran comisión? Y el evangelio llega acá por esos, y por, como dice en el libro de Hechos, estos que trastornan el mundo entero han llegado acá. Ahora, ¿qué pasó que nosotros no estamos siendo luz? Si no somos sal y luz, ¿qué somos? ¿Qué estamos siendo? ¿Sos luz en el lugar donde estás? ¿Sos luz en tu barrio? ¿O resumimos que somos cristianos dentro del templo, hoy acá y en las actividades del templo? ¿Sos luz en tu trabajo? ¿Sos luz en el colegio? ¿Sos luz en tu facultad? ¿Sos luz donde Dios te puso? Mira, querido, lamentablemente yo no lo fui por mucho tiempo, pero cuando Dios me sacudió, intento ser luz en donde estoy. Cuando estás esperando ahí la cola en el supermercado, cuando vas a comprar algo, ¿intentás ser luz? Llevemos esto a lo más práctico. El Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Los que tenemos que iluminar y podemos iluminar somos los hijos de Dios y estamos iluminando. Por eso, en primer lugar, el recordatorio de lo que somos. Todavía tengo la frase de Omar cuando vino a Derqui hace un montón de tiempo. Cuando yo todavía estaba en Derqui, él dijo, y todos nos choqueamos, depende de ustedes si esta esquina se convierte en una pizzería, tal vez se la dijo varias veces a ustedes, se convierte en una pizzería o en un club social o sigue siendo una iglesia. No, qué duro. ¿Cómo depende del hombre? Depende de Dios. La iglesia es de Dios. Pero es tan fácil que la iglesia se vuelva un club social. Es tan fácil que la iglesia deje de ser lo que tenga que ser. Cuando nosotros no somos luz y estamos acá y nos olvidamos que estamos para iluminar. Por eso, en primer lugar, el recordatorio de lo que somos. No es un gran punto, pero simplemente decir, somos luz. Y si nosotros no iluminamos, en este momento único que estamos viviendo, nuestra generación,
en una etapa de pandemia, en una etapa donde la gente está sensible y te preguntan cómo estás, y cuando te preguntan cómo estás, en vez de ser luz, te colgás criticando al presidente, te colgás criticando tu municipio, y en vez de ser luz, estamos en otra cosa. Y están buenas las charlas introductorias para llegar a predicar, pero a veces esa palabra nunca llega, y el otro tipo de charlas están siempre. Por eso, en primer lugar, el recordatorio: somos luz y Dios nos dio una misión. ¿Y cuál es esa misión? La gran comisión. ¿Y cuáles son los errores que también se repiten mucho acá y tal vez lo habrán escuchado juntos? En primer lugar, separarlas de los demás pasajes donde aparece la gran comisión. Hermanos, no sabemos tanto de la facultad, no sabemos tantas cosas que están perfectas, pero a veces no sabemos la misión completa que Dios nos dejó a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no hicimos la tarea de juntar lo que dice Mateo, lo que dice Marcos, lo que dice Lucas, lo que dice Juan y lo que dicen Hechos. Si juntamos cada condimento que agrega cada uno, la gran comisión es así. Porque uno dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Otro agrega a judíos, a gentiles, agrega lugar. Otro agrega en el nombre de quién. La gran comisión, si juntamos los 5 lugares donde aparece, es así. Por eso, en primer lugar, el gran error, acordate el ejemplo de Gallardo, conocer la estrategia para poder ganar. Si no conocemos la estrategia, si no sabemos cuál es la misión, nunca vamos a ganar a nadie. Nunca vamos a ganar a nadie. En primer lugar, separarla de lo demás. En segundo lugar, algo que dijeron por ahí, que no me la doy de agrandado ni nada, pero también fue el error de la gran comisión, separarla de los demás evangelios. En segundo lugar, simplificarla solo a ir. Simplificarla solo a ir. Y la gran comisión no es ir. Y se han hecho conferencias espectaculares con el título ir. Pero ir es una parte. Si yo le digo a Feli, anda a la ferretería, tomá esta plata, comprá los tornillos, que el pollo Brunera me los pidió para la construcción. Anda, compralo, tráelo, que lo necesitamos para poner el techo. Feli va, toma la plata en primer lugar, va hasta la ferretería, va, cumple, ir, va, pero nunca trae los tornillos. ¿Cumplió la gran comisión? Nosotros hacemos eso con la gran comisión. Ir. Y vamos, y hacemos pan de vida, y está espectacular. Y solo nos anotamos tal vez para entregar la bolsa. Pero ¿cuáles son los que se anotan para hablarle a la persona? Y cuando la persona, y sé que Quintana también lo hace, y cuando se convierte la persona, ¿me anoto para discipularla y seguirla? La gran comisión es esa. Y nosotros en primer lugar la separamos de los demás evangelios y en segundo lugar la simplificamos simplemente a ir. Y desconocemos el mensaje. Y si desconocemos la misión, nunca vamos a ganar a nadie. Y tal vez somos como esa tripulación, nos pasamos cantando, pero el Señor nos está diciendo: vaya, porque está bien alabar, pero vaya. Y la simplificamos simplemente en ir. Y la comisión es ir por todo el mundo, predicar el evangelio, bautizándolos. Implícitamente está que se conviertan, enseñándoles que guarden todas estas cosas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero nosotros la simplificamos ahí. La separamos. Otro gran error de la misión: salteamos conceptos. Perdón que hable de esto, pero estamos hablando del propósito de la salvación, testificar, y si no conocemos la estrategia estamos haciendo un error. Y a veces salteamos conceptos. Andrés le predica, Javi lo invita, Juani le habla y hace lo social, y Pablito Tío lo dificulta. Y empezamos a separar conceptos. Empezamos a hacer departamentos. ¿Y está bien eso con la gran comisión? Te hago una pregunta, porque la idea era desafiarte con lo que yo fui desafiado. Vos estás llamado a cumplir la gran comisión entera. Vos estás llamado a cumplir la gran comisión entera como lo estoy llamado yo. Por tanto, ir y dice que vaya tu pastor y el otro pastor le predica.
¿Y el líder de alabanza le canta? ¿Y el otro lo disipula? No, la gran comisión es entera. Y a veces nosotros hacemos como una pizza, la fraccionamos. Toma, vos le hablás, yo le predico, yo lo invito, yo lo disipulo. Y el que disipula, pobre, está cargado y no le dan las horas de la semana para visitar gente y seguir. Ahora, el propósito de la salvación es testificar. Dios quiera que te haga un clic como a mí me lo hizo y podamos entender que estamos llamados a tener discípulos. Y tener discípulos no es ser maestro de escuela bíblica. Porque años fui maestro de escuela bíblica y no sabía dónde vivían mis alumnos. No sabía ni su segundo nombre. No sabía qué necesidades tenían. Dios quiera que te sacuda con eso, que es una gran tarea la que estás haciendo si sos maestro, si sos líder de alabanza, pero el Señor te está llamando a cumplir una misión, que es ¿qué? Cumplir con la gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión? No simplificarla, no separarla de los otros evangelios y cumplirla en la totalidad. ¿Qué pasó con la iglesia de los primeros años? En el año 30 los que bajaron del aposento, ¿saben cuántos eran? 120. ¿Saben lo que dice un historiador? ¿Cuántos eran en el año 100 aproximadamente, 70 años después? 500.000 cristianos diseminados por todo el imperio romano. Este fue un crecimiento extraordinario, exponencial y sobre todo escritural. Pero nosotros pensamos que el avivamiento de la iglesia va a venir por la alabanza, va a venir por los programas, va a venir por el templo. Pero el crecimiento de la iglesia va a venir cuando nosotros entendamos el concepto que hoy estamos hablando en esta noche, de multiplicarnos. Alguien decía, ¿cuánto se resta en la iglesia? ¿Se resta mucho? ¿Se suma poco? ¿Se divide un montón? Pero multiplicar nada. ¿Y saben por qué la iglesia de Hechos crecía? Porque entendían el concepto de multiplicación. En todos los capítulos, nosotros estamos estudiando Hechos los domingos con los jóvenes, en todos los capítulos hay, y crecía la palabra en Samaria, y muchos se añadían, y crecía la palabra en tal lugar, y se multiplicaban, y sacerdotes y griegos venían al conocimiento de Dios. ¿Saben por qué? Porque la iglesia entendió este concepto. ¿De qué? De multiplicación. Por eso, en primer lugar, somos luz. ¿Cuál es el recordatorio? Somos luz. Pero para ser luz tenemos que tener una estrategia y conocer cuál es la misión. Y la misión no hay que separarla, no hay que simplificarla, no hay que saltearla y no hay que suprimir conceptos. No hay que suprimir de quién nos manda. No te está mandando tu pastor, no te está mandando el mejor director técnico, te está mandando el Señor. Nos está mandando el Señor. Vaya. ¿Qué pasaría si nos daría una orden nuestro presidente? ¿Qué pasaría si nos daría una orden nuestro profesor de la facultad? Que tanto respeto le tenemos. Bueno, ¿saben qué es la gran comisión? Nos la dio el Señor. Y empieza en el versículo anterior que leímos. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id. Porque yo no me animo a ir sin la potestad del Padre. Y a veces pensamos que nosotros podemos ganar. Nosotros no podemos ganar a nadie, queridos, si no vamos con eso. Si suprimimos, ¿quién es el que nos envía? Pero en segundo lugar, en este recordatorio, somos luz, conozcamos una misión. Para ser luz tenemos que conocer la misión. No podés ser luz aislado, tenés que conocer que hay una misión, que estamos dentro de una misión. Pero en segundo lugar, reconocer el mensaje. Porque a esa misión se cumple con un mensaje. Y el Señor Jesús no desaprovechó ninguna oportunidad para dar ese mensaje. ¿Se acuerdan cuando alimentó a los 5.000? ¿Qué hizo? Ellos venían de echar afuera demonios, ¿se acuerdan? Era un menjunje la cabeza de los discípulos. Venían que Juan el Bautista había sido muerto. Pero venían de una gran victoria. Dice que hasta vieron al diablo caer y el Señor Jesús los lleva a un lugar aparte, para descansar. Pero se interrumpe ese descanso, porque viene una multitud y les da de comer. Pero ¿saben lo que dicen los evangelios? Por eso está bueno leer el contexto. Que les empezó a hablar del reino de Dios. Porque no solo era darle el pan, sino que era darle el mensaje.
¿Y cuál es el mensaje que tenemos? ¿Lo conocemos? Te hago una pregunta, ¿conocemos el mensaje? Podríamos hacer como Esteban, que su rostro resplandecía y hizo uno de los primeros que hace una historia de la filosofía cristiana, mezclando la historia con su creencia y hace un recorrido histórico de todo lo que hace y lo terminan apedreando. ¿Podrías hacer como ese Felipe que le predicó al etíope y le abrió las escrituras y lo llevó del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y responderle a alguien? ¿Podrías hacer como el gran ejemplo del Señor Jesús a los de Camino de Maús? Que cuando le explicaba la palabra ellos decían, por poco no se encendían nuestras ropas porque me estaba aplicando el Señor Jesús. ¿No ardía nuestro corazón? Pero también, como te digo ese ejemplo, no hace falta que tampoco te sepas todo. Con lo que vos poco sepas o mucho de lo que el Señor hizo en tu vida, podés ir y cumplir la gran misión, teniendo ese mensaje. Siempre pienso, y tal vez me habrán escuchado varias veces porque es un latillo, pero me sorprende también el endemoniado de Gadara. Y el endemoniado de Gadara termina de tener un encuentro con el Señor Jesús y dice, yo no me quiero quedar en esta ciudad, me quiero ir. Me quiero ir. No quiero estar acá. De hecho, los de Gadara lo invitaron a echarlo al Señor Jesús. Te podés ir, ya está, bastante desastre hiciste, andate. Porque con el Señor Jesús se puede hacer eso, ¿eh? Podés estar tan cerca del Señor Jesús, pero irte como estabas. Los de Gadara hicieron eso. Pero este dice, ¿puedo ir con vos? Quiero ser uno de los dos y quiero estar con ustedes. Y el Señor, ¿qué le dice? Vete a tu casa. Evidentemente tenía una casa. Vete a los tuyos. Tenía a alguien que era suyo. Que hasta ese momento lo dejaban dormir en el cementerio y que se lastime. Y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y te hago una pregunta. ¿Qué habrá predicado ese endemoniado de Gadara? ¿Sabés qué es lo que predicó seguro? Su testimonio, su vida, tal vez su cara lastimada, su cara de noche de haber dormido en tumbas. ¿Te imaginas lo que era ese cuerpo? De haberse lastimado con cadenas. Si Cristo te sacó de ese lugar, no hace falta que vayas y ojalá que quiera que lo hagas, y te hagas el Müller y te hagas un curso de teología. Con lo que vos sabés que te han predicado y aceptaste a Cristo, ya estás ahí y compartirlo a los demás. Por eso, en primer lugar, el recordatorio. Somos luz, pero debemos saber el mensaje y debemos saber que hay una misión. En segundo lugar, voy rápido con estos puntos, reaccionar ante lo que somos. Dice, vosotros sois la luz del mundo. En primer lugar, el recordatorio de lo que somos. Ahora dice, reaccionar ante lo que somos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. El Señor Jesús era tan claro y da ejemplos tan claros. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así, mirá qué claro que es el Señor Jesús. A veces nosotros lo hacemos tan largo. Así, de esta manera tan simple, con estos dos ejemplos que te dio el Señor Jesús, así alumbre vuestra luz. ¿Cómo? Bien en alto, puesta en el lugar correcto, de la forma correcta. Así alumbre vuestra luz. Y acá te quiero poner el segundo punto. Reaccionar ante lo que somos. Debemos iluminar. En primer lugar, el recordatorio, hermanos, somos luz. Pero en segundo lugar, reaccionar. Debemos iluminar. Así alumbre vuestra luz. Así alumbre vuestra luz. Dice que en la transfiguración, Pedro dice, me quiero quedar acá. Me quiero quedar acá. Es bueno hacer una entramada, dice. Y alguien explicó que ese pasaje está continuado de que cuando baja, el Señor lo lleva a ver la verdadera necesidad de la gente. ¿Ves, Pedro? Acá tenés que estar. Acto seguido de lo que pasa en la transfiguración, bajan y empiezan a ¿qué? Tienen que sacar demonios y no pueden hacerlo.
y le empieza a mostrar la necesidad de las personas. ¿Ves, Pedro? Esta es la necesidad. Acá tenés que estar. Hermanos, debemos reaccionar ante lo que somos. Somos luz. Y acá Dios nos permitió estar en esta etapa. Somos testigos, como también se hablan hechos. Una de las cualidades de los primeros cristianos eran testigos. ¿Saben cómo los conocían en hechos? Varias veces se repite, como los que eran de los del camino. ¿Por qué? Porque andaban un camino. Los reconocían por los del camino. Eran testigos. Se nos dice que nosotros somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Un representante de un país en otro país. Estamos siendo embajadores, testigos, luz, sal. ¿Somos los del camino? La sal tiene que salar y la luz tiene que iluminar. Por eso que en esta noche quiero a Dios que podamos reaccionar ante lo que somos. ¿Y de qué manera hay que reaccionar? Como hemos dicho, multiplicar. El concepto de multiplicar. Pero para multiplicar hay un paso anterior, que es mirar como el Señor ve. El Señor Jesús podía llegar a Samaria y despacharse de los discípulos y mandarlo a comprar a pan. ¿Cómo se manda a comprar a pan a tantos? El Señor Jesús evidentemente tenía un propósito. Lo manda a comprar a todo pan, se queda, porque ve que ahí había una mujer. Y tuvo una mirada tan particular que a través de esa mujer pudo llegar a Samaria. Y romper una barrera y ahí quedarse 2 días más. Y dice que los de Samaria le pidieron que se queden 2 días más. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús tenía una mirada comprometida. O sea, reaccionar, debemos multiplicar. Pero antes de multiplicar, debemos mirar como el Señor ve. El Señor Jesús podía llegar a una ciudad y ver a Zaqueo. Y cuando todos veían en Zaqueo el traidor, cuando todos veían en Zaqueo el chorro, cuando todos veían en Zaqueo no nos acerquemos a Zaqueo, el Señor Jesús se invita a la casa de él y le dice: desciende, date prisa, que es necesario que yo hoy more en tu casa. Y pocas veces aparece en la Biblia que dice, y la salvación, ¿cómo termina ese pasaje? Y la salvación, porque la salvación ha llegado a esta casa. El Señor Jesús podía ver en Zaqueo y podía ver una casa. Y tal vez podría haber una mujer necesitada o hijos necesitados. Pero nunca vamos a multiplicar si primero no limpiamos nuestra mirada. Y vemos a través de cómo Dios ve. Dificilísimo, hermano, no digo que yo lo esté cumpliendo, Yo también me enojo. Yo también grito en un superclásico. Creo que el otro día cuando Boca le ganó a River perdí el testimonio. Lo que grité ese gol iba y venía. Pero estamos acá para ser sal, ser luz, iluminar. Y demostrarle a los demás que somos luz y que debemos reaccionar ante lo que somos. O sea, en primer lugar, para ir terminando, recordatorio, acordate que hay una misión. Y esa misión se cumple con un mensaje. En segundo lugar, reaccionar ante lo que somos. Hay que multiplicar, pero antes de multiplicar, si no lavamos nuestra mirada, nunca vamos a poder multiplicar. Y en último lugar, el resultado ante lo que somos. Porque el Señor Jesús dice, recuerden que son luz. Reaccionen ante eso. Así alumbra vuestra luz. ¿Y saben cuál es el resultado? Lo dice el pasaje. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para, propósito, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Termino con esto. ¿Cuál es el resultado si nosotros somos luz y reaccionamos ante lo que somos? Los demás van a ver nuestras buenas obras y van a decir, che, ¿cómo cambió Mauro? Che, ¿cómo cambió aquel que llegó de pan de vida? ¿Cómo cambió su matrimonio? ¿Cómo cambió aquella chica? Justo estaba hablando con alguien que me contaba, ¿qué testimonio? Esos son los testimonios que valen. ¿Cómo cambió? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Vuelvo a decir, no me pongo acá como ejemplo máximo, Si podría volver atrás y volver al colegio, todo lo que enchastré el nombre de Dios, lo podría hacer. Pero vos estás en la edad correcta. Y te quiero decir que la vida no tiene botón de rebobinado. ¿Cuántas veces nos equivocamos, no? Y queremos volver atrás, pero no podemos volver atrás. Ya nos equivocamos. Ya hablamos de más, ya lastimamos, ya hicimos lo que hicimos, ya no fuimos luz. Por eso reaccionemos ante lo que somos.
¿Y saben cuál va a ser el resultado? La gente va a querer tener eso. Porque la gente sabe que cuando el barco se hunde, que cuando un virus que no lo podemos ver viene y da, saben a dónde acudir. ¿Saben por qué? Porque van a ver tus buenas obras y van a querer llegar a